Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Como seguramente usted lo ve en las noticias, hay un deterioro en casi toda América Latina respecto a la expansión del crimen, no solo del organizado, sino del crimen en general. Y para discutir ese tema y las particularidades del caso de México, hemos invitado a un experto en la materia, Marcelo Bergman. Bienvenido, Marcelo. Hola, gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, Marcelo. Además, publicaste un libro, El negocio del crimen, el crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina, que tiene muchas facetas. Pero quiero arrancar con una que me parece particularmente interesante y es el reto de una buena parte de los países de América Latina es que aún los que vivían en un nivel de relativamente baja violencia, tú le llamas un equilibrio de baja violencia, algo te puede desequilibrar y llegas a un equilibrio de alta violencia y salir de ahí es muy difícil. Así es. ¿Nos podrías explicar primero esta dinámica? Porque en algún sentido es algo que le sucedió a algunas partes de México que tenían un cierto equilibrio de baja violencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué América Latina es particularmente sensible a esto? Bueno, muchas gracias. Sí, el problema es el siguiente. Hay en toda América Latina, en los 18 países de América Latina, los últimos 25 años, hubo un crecimiento delictivo. En algunos países el crecimiento fue lento, no fue extremadamente violento, pero no obstante hubo crecimiento de violencia y de crimen. En otros países de América Latina el crecimiento fue rapidísimo, fue muy precipitado. El caso de México es notable porque entre 2008 y 2012 se triplicó las tasas delictivas y la violencia en este país. Y la pregunta que tenemos es ¿por qué, primero, por qué creció en los 18 países de América Latina creció el delito? ¿Por qué creció en todos? ¿En ese mismo periodo más o menos? Más o menos en el mismo periodo, entre 1995 y 2015, digamos. Primero, ¿por qué creció en todos esos países? Y segundo, ¿por qué en algunos tuvo crecimientos vertiginosos y en otros tuvo crecimientos más lentos? Y la lógica que hay acá es un argumento complejo, pero en forma sencilla lo que decimos es que hay entornos distintos. Cuando un país alcanza o llega a un entorno de alta violencia, se disparan mecanismos muy distintos a los que existen en entornos de baja violencia, y esos mecanismos impulsan dramáticamente los niveles de violencia. Voy a dar dos ejemplos. En Chile creció la violencia, o en Uruguay creció la violencia, también en México y también en Colombia. Ahora, los niveles de crecimiento de Colombia o de México son altísimamente superiores a los niveles de Chile o Uruguay. Y la pregunta es ¿por qué? Y la razón es porque fracasa en los entornos de alta violencia, fracasa la disuasión del Estado. El Estado que antes podía con la violencia, en un momento se quiebra, y después si quieren hablamos por qué se quiebra, en ese momento se quiebra y se disparan mecanismos de contagio, imitación, diversificación criminal. O sea, en Chile no tienen la diferencia con México, por ejemplo, es que en México no solamente hay trasiego de drogas hacia Estados Unidos, sino que lo que hay es altas tasas de extorsión, altas tasas de robo de gasolina, altas tasas de secuestros extorsivos, tráfico de personas, en fin, todo por multiplicidad de bandas. Esta diversificación criminal se ve en los entornos de alta criminalidad y no en los entornos de baja criminalidad, donde hay el robo tradicional, robo de celulares, robo de autos. Hay algunos pleitos que terminan en homicidios, desde luego, pero nada que ver con la escala de violencia que sucede en los entornos de alta criminalidad. ¿Y por qué se dispara? ¿Por qué la transición? Ahora, por ejemplo, en este momento la estamos viendo en Ecuador, que se ve el crecimiento, se quintuplicó el delito en los últimos 5 años. ¿Y por qué se dispara? Porque hay dos factores fundamentales. Uno, una demanda de productos normalmente ilícitos, no solamente, pero normalmente ilícitos, impulsados o ofrecidos o promovidos por bandas que se especializan y se enriquecen
a través de estas actividades ilícitas. Ese es un lado. Y por el otro lado, o sea que hay una demanda fuerte por productos ilícitos y por otro lado el Estado o los estados o las fuerzas de seguridad no alcanzan para contrarrestar el crecimiento vertiginoso de estas bandas delictivas. Esto, sí. Sí, ahora, tu libro me gustó mucho porque además está lleno de preguntas, porque yo creo que pues, precisamente estamos ante muchas incógnitas. Y hay una central que abarca toda América Latina y es que fueron décadas de un crecimiento económico, digamos, una buena época. Y uno pensaría, era la interpretación tradicional, que la violencia se gestaba cuando había crisis económicas, cuando había crecimiento de la pobreza, etcétera. Y tú asientas lo contrario, lo cual pues lo deja uno pensando cuál es la salida, ¿no? Porque si esto ocurrió en un periodo, no digo de bonanza, pero sí de buenas cifras en la economía, pues ¿qué podemos esperar si vamos a una crisis o vamos a tener un desempeño peor, ¿no? Yo a eso le denomino la paradoja latinoamericana, porque en los países, en casi todos los países, y eso lo demuestro en el libro con mucha información, en los países entre fines del siglo XX y 2015, por el boom de las commodities, por diferentes razones, ha crecido la economía, pero también se ha reducido la pobreza, no es que se ha eliminado desde luego, pero se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desigualdad. Sí, algo que les cuesta mucho trabajo sí, aceptar. las ¿no? transferencias condicionadas, en fin, una serie de programas, pero y todo esto debería indicarnos que el delito debería reducirse y sin embargo creció. Y la teoría que hay atrás de esto es que lo que impulsó el delito es que hubo un mayor consumo en general de productos de procedencia ilícita. Entonces, mi argumento es que la demanda de estos productos ilícitos motorizó la oferta de los mismos a través de grupos o bandas delictivas. Ahora, eso pasó en todos lados, pero no las grandes cifras de homicidio, las grandes cifras delictivas, tienen que ver con esta diversificación de actividades criminales. Porque una vez que se desarrolla y se impulsa esta demanda y se organiza la oferta para proveer esa demanda, se van organizando bandas, se van organizando grupos, que primero se concentran, como lo vieron aquí en México, se concentran en el movimiento de la droga hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Toda la explosión de la demanda de Estados Unidos por drogas y que grupos mexicanos se organizan para proveerla, o por lo menos para cruzar la frontera. Pero después hay tiempos muertos de las bandas, grupos subcontratados, un cartel que subcontrata a un grupo para que le proteja un cargamento, etc. Bueno, pero eso no pasa todos los días. Y esos grupos que tienen armas, que tienen tiempo, que conocen el territorio y fundamentalmente, o no sé si fundamentalmente, pero en algunos casos también la connivencia o la debilidad de las fuerzas de seguridad y de funcionarios, hace que tengan la oportunidad de hacer otros negocios criminales. Bueno, el caso de los Zetas... Hay una capacidad instalada, ¿no? Exactamente. Ahora, el caso de los Zetas es muy revelador porque es justo un grupo que básicamente le dice a sus empleadores, que era el Cartel del Golfo, oye, si yo soy el que proveo la violencia para generarte, o sea, te doy la protección a través de instrumentos de violencia para ayudarte a mover cosas para el norte, pues yo puedo hacer ese negocio propio y en muchos otros mercados. Y es un poco la expansión. En tu explicación, que es más estructural que en el caso mexicano, porque la demanda viene de afuera, ni siquiera tienes que, o creo yo, tendrías que atribuírselo a que aumentó la demanda interna de productos, fuentes ilegales o de otro tipo, sino es la demanda de Estados Unidos que crece. Incluso está este gran shock que es la caída de las Torres Gemelas, que por un tiempo sella la frontera y entonces deja ahí pues, toda esta capacidad instalada sin usarse. O sea, ¿cómo entender desde estas variables, digamos, más estructurales y compartidas por América Latina, Calderón y la explosión de la violencia en el sexenio? Hay que decirlo,
La verdad es que Marcelo es muy claro en el sentido de que la violencia ya se venía deteriorando Sí, antes de la llegada de pero hay una Calderón. explosión. Y ahí y viene la curva de ascenso brutal, ¿no? Claro, para el caso, digo, desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista de la lógica, cuando hay competencias entre bandas organizadas, Ujú. la violencia crece. Cuando hay monopolio de una banda sobre un mercado determinado o sobre una actividad determinada, allí la violencia decrece, porque la violencia es costosa también para las Las bandas, las claro. bandas. Entonces, si pueden evitar digamos, las peleas entre las bandas, eh, va a haber menos violencia. Lo que vemos en Ecuador, por ejemplo, hoy en día es una fragmentación brutal de las bandas, no muy sofisticadas, pero que pelean por los mismos territorios y por los mismos negocios, y entonces tienen conflicto entre sí. Pero desde el punto de vista estructural, cuando hay monopolio de una actividad delictiva, en general tiende a haber mucho menos violencia. Esto a veces incentiva a algunos políticos a hacer negociaciones con las bandas para darles el monopolio. Eso tiene consecuencias de largo alcance, pero en el corto plazo muchas veces la negociación con una banda delictiva para darles el monopolio de una actividad les reduce los niveles de violencia. Ahora, el problema Ahora, es, sí, perdón, como dices en el libro, cuando tienes el monopolio de la violencia ya no solo mueves droga, te claro, empiezas a meter a muchas otras cosas que al final, exacto. Esa es la consecuencia de largo plazo. Al final estos grupos adquieren suficiente poder que el poder político no los puede controlar. porque de hecho en el 2006, 2007, cuando ingresan las fuerzas federales a Michoacán con la presidencia de Calderón, esa petición del gobernador Lázaro Así Cárdenas es. Batel, Así es. porque ya está en esa situación donde no hay tanta violencia, pero hay un actor que domina todo, Sí, incluido el espacio de maniobra del gobernador. claro. Yo, para responder a la primera pregunta, no me siento capaz de dar una respuesta contundente al respecto. Evidentemente, Calderón, o la presidencia de Calderón, contribuyó a fraccionar a los grupos. Entonces, claro, la lógica era quitarles el monopolio de cierta actividad, pero al fraccionarlo lo que hizo es generar violencia. Pero esto venía de antes también. Por ejemplo, presidente Fox lanzó México Seguro en el año 2005. ¿Por qué? Porque había una guerra brutal entre el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa por el control de la frontera norte, pero por el lado de Tamaulipas, o sea, la intención del cartel del Chapo era controlar también, porque le facilitaba las rutas hacia el mercado oriental de los Estados Unidos. Fue una lucha sangrienta donde en general no, digamos, la violencia creció, y así Michoacán también tenía conflictos con las autoridades, pero también entre pequeñas bandas. Después surgen las autodefensas, en fin, hay una serie de peleas que fraccionan el poder monopólico de un grupo. La idea básica es esa, o sea, ya México venía, las autoridades no tenían la capacidad de controlar. O sea, en la época donde el negocio de la droga era fundamentalmente colombiano, de la cocaína. Pero te voy a tener que interrumpir porque Sí. es una explicación complicada, tengo que hacer un corte. Perfecto. Entonces, en un Gracias. momento más regresamos a tratar de entender cómo se vincula la violencia en el sexenio previo con lo que luego sucede en el sexenio de Felipe Calderón. Un momento más, aquí de regreso en Primer Cine. De regreso en Primer Círculo, discutiendo sobre cómo hay esta tensión, pongámoslo como lo usaban en su momento las autoridades federales en este sexenio, y es, hay que evitar tener un problema de seguridad nacional, porque si tienes una banda muy grandota, caso Colombia, en el extremo Escobar, se quieren quedar con el Estado. Y bueno, eso tiene su costo, pero se vuelve un asunto de seguridad pública, ya no es seguridad nacional, cuando se fragmenta y hay violencia. Pero luego tienes que hacer algo para no quedarte en ese equilibrio. Tu libro sugiere algunos pasos. Sí, es una tarea difícil, es una tarea ardua porque
ni Roma se construye en un día, ni O es se fácil... destruyen dos, ¿eh? Pero es más fácil destruirla en dos. Por lo tanto, las salidas de los entornos o los equilibrios de alta criminalidad son muy difíciles, son muy, muy difíciles. Prácticamente hay muy pocos casos, uno de ellos aparenta ser El Salvador a un costo social fenomenal. Pero la gente está feliz pagando el costo. Sí, So far. so far. Vamos a ver que Hasta el largo alcance, pero además es impracticable en la gran mayoría de los países grandes de América Latina, no es una opción. Mecánicamente no se puede. Yo, a propósito de esto, calculaba en los otros días que para el caso de México habría que encerrar a 1.300.000 jóvenes mexicanos en un espacio de 20 días. Digamos. Eso es lo que habría que hacer. Eso sería lo equivalente a lo que hizo Bukele en El Salvador. El Salvador es un país de 6,5 millones de habitantes, es relativamente chico, pero hay 82.000 personas detrás de las rejas. En ese plazo, como resultado de eso. Claro, más los que había antes. Es parte del éxito del modelo Bukele, el éxito en esta manera es que hizo todo rápido. La velocidad. Sí. Claro, porque lo que sucede muchas veces es que uno ataca a una banda y enseguida, a la otra semana, la banda responde matando a un político o atendiendo generando más violencia. Aquí no les dieron tiempo a las maras para organizarse y hacer una reacción. Los metieron presos a ellos y a muchos más. Maras con mucho menos poder de fuego que las bandas mexicanas. Tal cual, Sí, tal cual. Sí, desde luego. Y bueno, yo decía que es muy difícil salirse de esos equilibrios de alta criminalidad sin pagar un costo fenomenal. Pero hay lógicas que se pueden aplicar, pero que llevan mucho tiempo. La primera lógica es tratar de contener el crecimiento de las bandas. Las bandas lo que hacen están por el negocio, por otras razones también, pero fundamentalmente por el negocio criminal. Y lo que hay que atacar es el negocio criminal. En el caso de las drogas es muy difícil porque el camino más fácil para terminar con el negocio criminal es legalizar las drogas, pero tiene otros problemas que lo hacen imposible. Sobre todo con la frontera. Sí, no, ahí es imposible porque además, y en el caso de México, la mayor presión es la demanda externa, no interna. Uno no puede controlar la demanda externa. Y entonces los grupos se organizan para ofertar la demanda externa. La lógica es desarmar los nudos críticos y no necesariamente encarcelar al último eslabón de la cadena de un negocio criminal, porque no se acaba el negocio. O sea, si uno encarcela al ladrón de autos, que estos robos de autos se desarman, se venden las autopartes, en un negocio bastante importante. Si uno mete preso a esa persona o al que está robando en ese momento la gasolina de un ducto, no se acaba el negocio. Claro. Simplemente se llenan las cárceles de gente, pero no se acaba el negocio. Se pone peor la triste historia de las prisiones. Sí, eso es así. Eso es un crecimiento enorme, eso también lo vimos en América Latina enormemente, y las prisiones terminan generando más delito. Ahora, Marcelo, a mí me gustaría, en contraste con el escenario de América Latina, tú comienzas tu libro diciendo, pues en el mundo ha disminuido la violencia. Así es. Y hay elementos hasta tecnológicos que han ayudado a esa disminución. Entonces, como para poner una nota de optimismo, ¿cuáles destacarías tú como, digamos, anclajes centrales de esa disminución? Claro, son países que tienen ingresos per cápita muy superiores a los de América Latina, una institucionalización también muy superior, y tú abordas el asunto de la democracia, ¿no? De, bueno, ¿qué tanto ha podido responder la democracia en América Latina a este reto? Pero en Europa sí han podido, y en otros países sí han podido. Entonces, poco como contraste, ¿qué nos dirías? Bueno, lo primero es evitar llegar a los entornos de alta criminalidad, porque de ahí es difícil salir. Tú lo defines muy rápidamente como 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí, lo define aproximadamente, porque es el número que la Organización Mundial de la Salud define como epidemia. O sea, más de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes ya es una epidemia de homicidios. Y básicamente es la lógica que yo aplico para los entornos de alta criminalidad.
Europa fue exitosa porque Europa no tenía los niveles de criminalidad de Colombia o de México o de Venezuela, pero sí tuvo sus problemas en los años 80 y los años 90. Italia. Y Italia, por supuesto que los tuvo, y los tuvo también Inglaterra, los hooligans y todo el fenómeno. Y el crecimiento del problema de la cocaína en Europa se empieza a notar fuerte en los años 90 y hay rivalidades entre grupos por el suministro de la cocaína. ¿Qué hicieron la mayoría de los países de Europa Occidental, por lo menos? Lo primero es que se pusieron las pilas, o sea, hicieron, Claro. se pusieron a trabajar sobre ese tema. Cortaron por lo sano. Lo primero que hicieron es la violencia, enfocarnos en la violencia. Tal vez permitir el comercio ilegal, no abiertamente, pero permitirlo, No, tolerarlo, pero mandando un mensaje muy fuerte de que la violencia no se tolera. Tal vez se tolera la venta de marihuana en ciertos lugares o incluso de la cocaína. No, y segundo, no permitir la consolidación de bandas. Ser muy Déjame duros. retomarlo primero, Sí. porque en México, en algún momento durante la gestión del presidente Calderón, se habló de esto. Hay un libro que en su momento fue muy importante, que son Los Códigos del Inframundo, Sí. ¿no? En donde, que es el análisis de cómo funcionaba en Estados Unidos, y es precisamente lo que tú estás diciendo. A ver, no se vale en Estados Unidos vender droga enfrente de una escuela, ¿no? Tal cual. Eso sí, intolerantes a esa actitud, a esa actividad, totalmente. Pero vamos, quien distribuye Un bar. cocaína en un departamento en Madison Avenue, pues, eso es permitido. ¿Tú crees que caminaron por ahí? Porque en México ya... Sí, sí, sí. Hay pero necesitas muchas Pero experiencias. necesitas capacidades. Así es. Sí. Porque tienes que, lo que dices que no se puede, tiene que no poderse. Si no es pura... Claro. Exactamente. Ese es el segundo componente, es construir Estado. Que el Estado esté presente, que tenga los conocimientos. Miren, la experiencia de Boston, que después fue replicada en muchos otros lugares, es muy ilustrativa. Lo que hicieron es un programa que se llama Pooling Levels, y lo que hicieron es que las autoridades de Boston, lo digo en forma muy resumida, Boston tenía una tasa enorme de homicidios en los años 90, bordeando los 10 ya, y lo que hicieron es, fueron a las cabecillas de los diferentes colonias, de los diferentes barrios, y le dijeron, mira, yo conozco tu prontuario. Hablaron con los líderes. Sabemos que has robado aquí, que has vendido cocaína, que has hecho esto y has hecho lo otro. Nosotros te vamos a dejar tranquilo. No te vamos a meter preso. Pero si vuela una bala en esta colonia, no voy a ir a buscar a esa persona, pero te vengo a buscar a ti primero. Porque yo sé, ya te conozco, sé dónde estás, y tengo todo tu prontuario y tú te vas a ir 10 o 20 años a la cárcel. Entonces, tú asegúrate que no vuela una bala. Bueno, volaron algunas, pero no, o sea, la reducción ha sido enorme. Y sostenible. Y sostenible. Y una vez que se baja el entorno de baja criminalidad, es mucho más fácil controlarlo porque ya hay capacidades estatales para neutralizarlo. Ahora, lo interesante en México es, por su estructura federal, es que hemos tenido casos de éxito. Alguna vez hace muchos años discutimos en un programa como este, Federico, el caso de Chihuahua. Chihuahua. Que de ser un lugar en el pico de la violencia de Ciudad Juárez, invivible, hubo un esfuerzo coordinado, sociedad civil, Estado, y se logró bajar Sí, por por un buen supuesto. rato. Se ha deteriorado, aunque no está de regreso a como estaba entonces. ¿Qué lecciones nos deja eso? Y nada más déjame acotar. Y curiosamente el modelo seguido en Chihuahua fue adoptado después por Coahuila. Y funcionó. Y Coahuila todavía funciona. Coahuila tiene niveles de homicidio, estando junto a Chihuahua, casi tan bajos Sí. como los de Yucatán, un poquito menos buenos. Sí. Las razones el caso de Ciudad Juárez es muy ilustrativo porque hubo una coordinación de esfuerzos, pero como yo les decía antes, no es la lógica de Bukele, pero es la lógica de lo que en inglés se llama overwhelming force. O sea, aquí hay una caída de capacidades y de recursos y de estrategias inteligentes para ir neutralizando la actividad de las bandas, que son las que producen las altas tasas de violencia. Entonces, operar sobre esas bandas, hacerles entender que es muy costoso, pero para eso hace falta Estado. Hace falta esa capacidad de neutralizar la actividad de esas bandas. Del caso de Coahuila lo conozco menos, soy muy franco. Imagino que se ha adoptado una estrategia más o menos similar.
Tiene que haber, no digo una negociación abierta en una mesa de negociaciones, pero sí mensajes muy claros de qué es tolerable y qué no es tolerable. Yo imagino, lo digo como imagino, que no se ha cortado el traspaso de droga hacia los Estados Unidos vía Coahuila. Lo que sí ha bajado son los niveles de violencia. Entonces, una primera lección de Europa Occidental es que hay que controlar la violencia. Y la segunda, si es posible, esto es más difícil todavía, es que no se consoliden bandas poderosas, que no haya grandes negocios criminales. Pero digamos, regresamos a este círculo vicioso tan complicado, porque cuando ya crecieron y las enfrentas, sube la violencia, por lo menos en el corto plazo. Pues si las dejas consolidarse, que puede ser para el poder muy atractivo, pues luego se vuelven casi imposibles de enfrentar. Sí, por eso el concepto de equilibrio o el concepto de círculo vicioso, porque es muy difícil salir de ahí. Porque una vez que tenés bandas consolidadas, ¿cómo inhibes el afán por la mayor rentabilidad que le producen los mercados ilegales? Es como un catch-22, ¿no? La novela que simplemente no hay para dónde. Yo te quería preguntar... Nos queda un minuto. Algo, por eso quería yo hacer presupuesto. ¿Qué tanto es dinero también? Mucho. Porque en México como que no ponemos el dedo en la llaga de cuánto estamos invirtiendo en el circuito de investigadores. Y de forma sistemática. Y de forma sistemática, sostenida hasta las prisiones, vamos, todo. Por eso ha habido entidades con 98% de impunidad en homicidio doloso. Entonces, sí, hace falta muchos recursos, pero también muchos recursos inteligentemente invertidos. Claro. Porque el negocio de la droga en México era uno a nivel de recursos o de ganancias en los 90 y es otro ahora a principios de este siglo. Entonces, si las rentabilidades son altas, los grupos tienen alto poder de fuego y quieren defenderlo, entonces necesitan muchos recursos para combatir a esos. Pues será tema de otro programa, Marcelo. Muchísimas gracias. Te deseo que puedas profundizar mucho de estos temas porque hay preguntas, muchas respuestas, pero todavía faltan otras muchas que responder. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las cárceles, que es una cosa. Claro. Marcelo, de verdad, mil gracias por la publicación. Este libro vale la pena, El negocio del crimen, estará en librerías ya muy pronto. Y gracias por haber venido al programa. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos lunes entrante aquí en Primer Círculo.